Bueno, ¿qué tal? Buenos días para todos, darles la bienvenida en nombre de Fedecova. Con la mayoría de ustedes nos conocemos, pero con quienes no, mi nombre es Fabricio Dwyer, voy a estar coordinando este encuentro que forma parte del ciclo de charlas de actualización tecnológica de Fedecova, de nuestra federación, en este caso con la empresa FOAMA. El temario que ustedes lo conocen porque se han inscrito, porque lo hemos difundido, tiene que ver con el aluminio en transformadores, así que en un ratito ya los vamos a estar escuchando. Decirles que compartimos esta actividad fundamentalmente con las cooperativas de la provincia de Buenos Aires, pero también tenemos inscriptos que se han sumado, que se van a estar sumando a lo largo de la jornada, que tienen que ver también con cooperativas de otras provincias, que se han interesado en la temática, también con otras empresas distribuidoras y con otras organizaciones que están interesadas en el tema. Así que es un gusto compartir la actividad con todos ustedes. La idea es que a lo largo de estas 2 horas FOAMA haga su presentación. Primero habrá una presentación institucional y después específicamente el tema que nos convoca. Y habrá sobre el final un espacio para que ustedes puedan ir haciendo consultas y preguntas. Preferentemente vamos a habilitar la sala de chat para que los puedan ir escribiendo allí, o a medida que se les va ocurriendo alguna pregunta durante la exposición, pueden ir haciéndolo, y ahí vamos a ir, va a ir la gente de FOAMA, por supuesto, respondiéndola. Nos acompaña Germán Uber, nos acompaña Daniel Mimendia, Martín de Rentería y Ariel Manfrini de FOAMA. Ariel será quien va a hacer la exposición del tema, y en representación de Fedecova está nuestro gerente Mario Vitale, a quien le voy a pedir también, Mario, que haga una breve exposición de los motivos, de los objetivos también que perseguimos como federación al ofrecer este tipo de charlas, de capacitaciones, de actualización tecnológica con fundamentalmente los planteles técnicos operativos de nuestra cooperativa, ¿no? Así que Mario, adelante vos con tu presentación también. Bueno, gracias Fabricio, lo mío va a ser breve, así podemos de alguna manera asimilar los conocimientos que intentaremos tomar de nuestros hoy invitados, la empresa FOAMA, los cuales ya saludo de entrada. Nosotros como federación, digamos, cierto decía Fabricio, tenemos muchas cooperativas de... Le voy a pedir que cierren los micrófonos. Acá, discúlpenme, ahí, listo. Digamos, tenemos muchas cooperativas que no son de la provincia, así que nuestra federación tiene jurisdicción en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, alrededor de 140, un poco más de 140 cooperativas en el interior de la provincia, que básicamente presta multiservicios, pero nosotros nacemos con nuestro origen de distribuidores de energía eléctrica, en realidad como una especie de microred, ¿no? Porque éramos generadores y distribuidores en cada localidad antes de la interconexión. Con lo cual tenemos toda una historia en esto de distribuir, transmitir, transformar la energía eléctrica. Nos hemos propuesto armar un ciclo de capacitación tecnológica para acercar las nuevas tecnologías a nuestra gente, utilizando también este medio virtual que nos permite hacerlo más asiduamente y tal vez también más cómodamente. Hoy empezamos con aluminio en transformadores, que ya verán las ventajas y de alguna manera tanto tecnológicas como económicas que nos va a acercar la empresa, pero nuestra idea es contar con ustedes en la permanencia de estos ciclos tecnológicos que nos acerquen a ya no las redes del futuro, sino las redes del presente, incorporando las nuevas tecnologías eléctricas y las nuevas tecnologías de la comunicación para operar nuestras redes eléctricas. Digamos, esto es un camino que esperemos podamos transitar juntos. Así que aquí termino, espero tener una buena jornada, que los conocimientos que adquiramos sean luego posibles de aplicar en la práctica y obviamente comprometerlos para la continuidad de este ciclo de charlas a lo largo de este año y, si es posible, el año próximo. Así que, Fabricio, damos por iniciada
la charla, así que dale continuidad. Y gracias por estar, ¿no? Bien, gracias Mario. Le paso la palabra entonces a Germán Huber de FOAMA para que haga su presentación institucional de la empresa. Así que, Germán, adelante vos. Tenés también una presentación para compartir, así que esperamos tu Bueno, exposición. bueno, buenos días. Mi nombre es Germán Huber, estoy a cargo de desarrollos de negocios internacionales. Bueno, nuestra función es un poco llevar FOAMA al mundo, lo cual es una tarea no menor, llevar una empresa del tamaño de la nuestra a ser conocida en distintos lugares del mundo, y eso estamos tratando de hacer desde hace más de 20 años. Bueno, tengo una pequeña presentación que está en inglés, muy visual, y que nosotros habitualmente la hacemos para algunos clientes. Pensamos que es representativa, que es algo que ustedes probablemente habitualmente no ven, así que da una visión de FOAMA distinta y que también queremos resaltar. Nosotros decimos que Argentina está en un lugar lejos del mundo. Nosotros tenemos accesos con líneas marítimas a todos los lugares, pero aunque nos cueste creer y admitirlo, estamos lejos del mundo. Y como con esa realidad es que nos tenemos que sentar y plantear nuestra estrategia de negocios. Siempre decimos que estamos cerca del puerto, con fácil acceso a todos los medios de transporte, en un centro internacional y neurálgico nacional como es Buenos Aires. FOAMA es uno de los fabricantes más experimentados que tiene la industria en Argentina. Comenzó las actividades en 1970. Es pionero en muchas de las áreas en las cuales, para las cuales fabrica transformadores. Una de ellas es el sector petrolero, en la cual tenemos una actividad muy intensa, muy participativa y con mucho intercambio con nuestros clientes. Desde el punto de vista de exportaciones, FOAMA exporta hace más de 20 años, desde el año 2019. Daniel Mimendia, quien está en esta reunión, inició valientemente la actividad en toda Latinoamérica, y años después yo me uní en el 2010 y comenzamos a desarrollar Medio Oriente, África y Asia, otros países, y también en Norteamérica. FOAMA exporta aproximadamente 5 millones de dólares en los últimos 2 años, 2 millones, 3 millones de dólares, hemos exportado hasta 5 millones de dólares en un año. Sufrimos los altibajos de las actividades internacionales, el precio del petróleo, y también, por supuesto, de los vaivenes locales. FOAMA cumple con todas las regulaciones locales. Recientemente recertificó ISO 9001 y próximamente va a ser ISO 14001. Le decimos a nuestros clientes que algunos de ellos tienen planes de capacitaciones para clientes, y nosotros estamos dispuestos siempre a tomar esos cursos y estar alineados con las normativas de nuestros clientes y con sus objetivos también. Una de las cosas que quiero resaltar es la evolución de los últimos 5 o 6 años que tuvo FOAMA. Tuvo una fuerte decisión de expandir sus capacidades de fabricación, amplió sus plantas, sus instalaciones, incorporando metros cuadrados, pasó de 50 unidades por mes a 150 unidades por mes. Hay meses en que se llegan a 200 unidades por mes. Incorporó una nueva área recientemente para transformadores de potencia y
para reparación de transformadores de potencia, como está haciendo en este momento. Incorporó nuevos proveedores, incrementó personal en distintas áreas, mejoró procesos de fabricación, incorporó puentes grúas con mejoramientos de capacidad de izaje, nuevos hornos, laboratorios con mejoras en las capacidades para ensayo. También mejoró los plazos de entrega, que hace tiempo eran del orden de 12 a 22 semanas, llevándolos a un estándar de que están entre 12 y 14 semanas, pueden ser menos. En este momento son puntualmente un poco más, por distintas razones, cuellos de botella, efecto de reactivación post-COVID y algunas restricciones internacionales hacen que tengamos hoy en día un plazo de entrega un poco más elevado del estándar y del que quisiéramos tener. Tenemos una nueva planta de calderería que se incorporó en 2017-2018, y una expansión que se hizo en el 2019 y en el 2020. Nuevas oficinas, si nos visitan, tendrán la oportunidad de ver que tenemos nuevas oficinas más confortables y más adaptables al uso que le queremos dar. Bueno, tenemos un generador de impulso también adquirido para ensayos, mejorando nuestras capacidades. Acá este gráfico muestra de alguna manera el crecimiento en metros cuadrados, y nos falta un poco una actualización, hemos superado los 10.000 metros cuadrados actualmente. Algunas imágenes que pueden ver en donde es las dos naves principales de la nueva planta. No tan nueva ya para nosotros, esta es la planta de Timoteo Gordillo, donde está la planta de calderería y pintura, y nuevos espacios para almacenaje. Con esto también FOAMA ha dado, entendemos nosotros, un salto de calidad, mejorando los procesos, mejorando la calidad de las soldaduras, del pintado, de la adherencia, de la uniformidad. Creemos que tenemos un salto de calidad respecto a hace unos años atrás. Específicamente en nuestra área, sobre todo en áreas de petróleo y de transformadores para servicios de sistemas de extracción. Son transformadores bastante especiales. De todas maneras, mencionamos así a grandes rasgos el alcance que hoy FOAMA tiene, que fabrica hasta 20 MVA, en el futuro está pensado una expansión, hasta 66 kV, y actualmente, no tan futuro, ya estamos incursionando en 132 kV. Hasta 5.000 metros de altura, aplicaciones para minería en el país, temperaturas ambientes que van de menos 20 a 60 grados centígrados, transformador de distinto tipo, hermético, con tanque de expansión, llenado integral, con distintos tipos de bushing de porcelana o bushing especiales, tipos acodados, pad mount, para plataformas, ONAN, ONAF. Acá están viendo un transformador especial para aplicaciones en sistemas de extracción, que es un transformador de salida variador. Muchas de nuestras aplicaciones internacionales, la gran mayoría, son para sistemas de extracción en petróleo, en donde se usan un transformador de entrada al variador de frecuencia y un transformador de salida al variador. El variador de frecuencia rápidamente es un
un dispositivo que sirve para variar la frecuencia y por ende la velocidad del motor electrosumergible que comanda la bomba de extracción de petróleo, ¿no? Variando la frecuencia, variamos la velocidad, y de esa manera se obtienen distintos puntos operativos para el sistema de bombeo. Algunas fotos sobre los camiones cuando dejan la planta rumbo al puerto para exportar transformadores. Algunas fotos, esta es una del lago de Maracaibo, en Venezuela, en aplicaciones offshore. Ven el transformador de entrada, el variador de frecuencia y el transformador de salida que mantiene en superficie la tensión que requiere la bomba electrosumergible. Acá tenemos aplicaciones en Ecuador, en la selva, también en una aplicación múltiple para pozos desviados de petróleo, con múltiples bombas electrosumergibles, y variadores de frecuencia y transformadores. Acá tenemos un transformador de 1000 kVA de 24 pulsos que fabricamos para la India, 2 unidades. 24 pulsos es el variador de frecuencia que alimenta el transformador de entrada. Algunas fotos sobre algunos transformadores especiales que hemos construido, en este caso para La Rioja. Para YPF, en su momento teníamos una gran provisión de transformadores para pozos de sistemas de extracción. Estos son algunas muestras de cómo es la instalación de superficie en Neuquén. Pluspetrol, un transformador también para red de distribución. Panamerican. Es un transformador que hicimos un ensayo. El ensayo lo hizo el sistema de extracción, la compañía de servicios de sistema de extracción, una compañía rusa, para la cual proveemos los transformadores en Arabia Saudita. Esto es en Irak, donde estamos presentes desde el 2008, suministrando transformadores a distintas empresas internacionales como Lukoil, Eni, compañías chinas. Venezuela, transformadores también que van dentro de los SKID. En el sur de Chile, en la Patagonia chilena, también tenemos instalaciones. En AP, en la isla de Tierra del Fuego. Tenemos nuevos desarrollos, no tan nuevos, pero siempre viene bien algunos nombrarlos. Tenemos un acuerdo con una compañía italiana, se llama GBI, para el suministro de bobinas para transformadores secos. Desarrollamos transformadores para sistemas de extracción para variadores de 18 a 24 pulsos, autotransformadores y transformadores para energías renovables. Y ya que estamos con el tema del aluminio, cada vez más en forma internacional estamos incursionando en tema de aluminio. Es en algunos lugares está muy arraigada la cultura del cobre, pero como dijeron anteriormente, por razones técnicas y también por razones económicas, se está imponiendo en varios clientes internacionales el uso del aluminio. Estamos presentes en energías renovables, como dije anteriormente. Acá un breve pantallazo de los países en los que estamos, un ranking de transformadores, estamos en el orden de los 30.000 de aplicaciones
exclusivas para petróleo, para servicios de extracción de petróleo. Venezuela, Ecuador, Libia, Egipto, Irak, Sudán del Sur, Bolivia, India, Omán, digamos, es el top 10 actualmente. Estamos exportando en este preciso momento, fabricando para Irak, para Libia, para Sudán del Sur, entre otros países. Algunos clientes, nosotros vendemos a compañías de servicios, pero también vendemos a clientes finales. Llevamos una forma muy transparente de cómo manejamos nuestros negocios en todos lados, cuando nosotros habitualmente vendemos a las compañías de servicio, y si nos llama, que a su vez completan la instalación de superficie con transformadores y variadores, junto con su bomba electrosumergible, entregan todo el paquete hacia los productores de petróleo, como son los que están ahí en la columna de izquierda: YPF, Oxy, Lukoil, Tecpetrol. Solamente una breve lista de una más extensa, que son los usuarios finales de nuestros equipos. Algunos clientes que utilizan transformadores secos también, solamente algunos, que es también de una larga lista. Bueno, cerrando, creo que estoy tratando de... Bueno, me estoy pasando el tiempo un poco, pero ya cerrando la presentación esta breve, estamos en las redes sociales. Los invitamos a visitar nuestro sitio web. Estamos en Facebook, en LinkedIn y en Instagram. La semana pasada fue el día de la exportación. Hicimos una pequeña celebración en las redes sociales, así que los invitamos a visitar, también con alguna ampliación de lo que estamos haciendo. Estamos presentes en todo evento internacional que sea posible, a veces con stands y a veces con presencia física. Tratamos de estar en congresos y en exhibiciones donde se reúnen todos nuestros clientes para ganar visibilidad, contacto, estar cerca de ellos, entender cómo evolucionan, sus necesidades y las problemáticas también, ¿no? Nuestro último viaje pre-pandemia fue en Oman. Estuvimos presentes ahí en un foro de sistemas de extracción que se hace cada 2 años. Una última slide de por qué elegir FOAMA. Esto lo llevamos a varios lados, y es la pregunta que nos gusta hacernos nosotros antes que nos la haga el cliente, o por lo menos al mismo tiempo, para que tengan una evaluación más completa. FOAMA, lo único que hace FOAMA es fabricar transformadores. Es una compañía que entiende desde hace muchos años cómo se fabrican los transformadores y distintos tipos de transformadores, especiales como los que vieron anteriormente. Tiene personal altamente experimentado, de muchos años, inclusive, como verán en nuestras caras, la experiencia a veces se nos nota para bien, pero a veces se nos notan los años, lo cual tampoco está mal. Tenemos diseños especializados y hechos a medida. Nosotros recibimos las especificaciones del cliente, las estudiamos, y en su gran mayoría somos capaces de satisfacer diseños muy especiales. Tenemos una eficiente estructura de personal. La mayor parte del personal, de los más de 120 empleados que tenemos, están dedicados casi exclusivamente hacia la operación, hacia la fabricación, y con un soporte de profesionales, como dije ya,
experimentados. Y otra de las ventajas que nosotros decimos es que entendemos, tratamos de meternos en todas las áreas en donde participamos, energías renovables, petróleo, distribución, todas las áreas tratamos de entender más para ponernos los zapatos de nuestros clientes y poder de entender sus necesidades. Bueno, esto sería un poco por ahora. Agradecemos en todos los idiomas. Pensamos que FOAMA tiene un valor distintivo por haber iniciado hace muchos años un camino internacional. Creemos que tenemos ciertas capacidades y bueno, tratamos de transmitirlas también dentro del mercado local y ser un poco más visibles también. Bueno, nada más, muchas gracias y perdón por excederme un poco el tiempo. Muy bien, gracias Germán. Ahí está, te iba a decir que dejaras de compartir la pantalla, así le damos el pase a Ariel Manfrini, que es el gerente de ingeniería, ingeniero electromecánico de FOAMA, así que Ariel, te doy la palabra a vos, el pase a vos para que hagas tu presentación del temario de hoy, que tiene que ver justamente con el uso de aluminios en transformadores. Adelante, Ariel. Perfecto, muchas gracias. Comparto pantalla. Bueno, mi función en FOAMA, yo soy gerente operativo, me encargo del área de ingeniería. Y bueno, hoy vamos a presentar el uso del aluminio en transformadores, ¿no? Este es el temario. Bueno, vamos a ver las características del aluminio. Bueno, acá me dicen que no se escucha, que se escucha bajito. No sé si ahí me escucha mejor. Yo te escucho perfecto. Bueno. Bien, vamos a ver las características del aluminio, cómo es un bobinado en folio y qué ventajas tiene respecto a un bobinado en hélice, procesos constructivos de bobinas, cómo son las comparativas de dimensiones entre ambos transformadores, arrollamientos en aluminio y arrollamientos en cobre, y qué ventajas económicas técnicas tiene el aluminio respecto del cobre. Bueno, el transformador en aluminio no es nuevo, ¿no? Digamos que es bastante antiguo. Más que nada se generaliza su uso durante las guerras, porque uno de los motivos que fomentan su uso es que, bueno, para construcciones bélicas, ¿no? Se usa mucho el cobre. Entonces, durante ese momento, lo que sucede es que el cobre empieza a escasear y, bueno, de alguna manera se empieza a buscar un material con propiedades eléctricas lógicas para este tipo de construcciones. Y bueno, se encuentra el aluminio, que bueno, es un material idóneo para la fabricación de transformadores. Tiene, por supuesto, características eléctricas y mecánicas que hacen posible la sustitución del cobre. Y bueno, otra de sus ventajas es que posee un precio bastante, que no tiene las fluctuaciones que tiene el cobre, ¿no? El cobre, la verdad que tiene picos y valles muy pronunciados,
y las variaciones del aluminio son bastante más con otra pendiente. Bueno, para hacer una comparativa de las características, bueno, acá vemos datos de límite de elasticidad del aluminio y del cobre. Por ejemplo, el límite de elasticidad del aluminio, ¿no? Aluminio 99,5% de aluminio, tiene un límite de elasticidad de 10 kilos por milímetro cuadrado, mientras que el cobre tiene 12, cerca de unos 12 kilos por milímetro cuadrado. Esto, si bien le otorga una ventaja al cobre respecto a su par de aluminio, no tenemos que olvidarnos que la conductividad eléctrica del aluminio es la mitad, cerca de la mitad del cobre. Entonces, esto es lo que nos hace, en la parte de diseño y cálculo del transformador, es que nos lleva a casi duplicar la sección del aluminio, ¿no? Con lo cual, esto lo que hace es superar de alguna manera el límite que nos condiciona el aluminio. Igualmente, fuera de eso, ¿no? La gran ventaja del aluminio, que ahora más adelante la vamos a ver, es que nos permite otro tipo de construcción de los arrollamientos, justamente al tener que duplicar su sección y a su vez, al ser más económico que el cobre, nos permite generalizar los materiales y disponer de determinados materiales, mismo material para que abarquen varias potencias, ¿no? Cosa que con el cobre no se puede porque resultaría de un transformador bastante más caro. Bueno, la utilización del aluminio está contemplada en las normas CIRAN, ¿no? Esa es una pregunta que a veces nos hacen y bueno, está bueno aclararlo. El uso del aluminio está contemplado. ¿Está bien? En lo que hacemos justamente, que es lo que veíamos en el punto anterior, el conductor se dimensiona adecuadamente para que trabaje a las densidades de corriente que permite el aluminio, ¿no? Como decía, cerca del doble aproximadamente, y bueno, por supuesto que la densidad de corriente a la que se trabaja se va moviendo de acuerdo a la tensión de cortocircuito que tiene el transformador. Y bueno, las pérdidas e impedancias requeridas en la IRAN 2250 y 2476 son únicas, es decir, la norma no discrimina según el arrollamiento del transformador, si es de cobre o aluminio. Las pérdidas siempre son las mismas y las impedancias de cortocircuito también son las mismas a respetar. ¿Está bien? Por eso es que justamente el transformador de aluminio resulta más grande que el de cobre, porque bueno, hay que sobredimensionar los conductores para cumplir con las densidades de corriente máximas que permite cada material y cumplir a su vez con las pérdidas que especifican las normas IRAN. Bueno, las densidades de corriente a la que se hace el diseño y el cálculo se realizan de manera que no se supere la temperatura máxima transitoria, en el caso de un cortocircuito, que la misma es de 200 grados para el aluminio y de 250 grados para el cobre. Bueno, acá en la foto vemos un arrollamiento del tipo hélice, ¿no? Esto es lo que se hace normalmente cuando la baja se hace con planchuelas, ¿no? En potencias chicas la cantidad de paralelos de planchuelas es bastante menor y bueno, a medida que se va creciendo en potencia, por supuesto se van poniendo más planchuelas en paralelo. Acá, por ejemplo, se ven 8 planchuelas en paralelo, ¿no? Una bobina la verdad no sé potencia, pero no sé chiquita. Y bueno, la desventaja que tiene el bobinado en hélice
es justamente que la hélice producida genera esfuerzos axiales, ¿no? Genera un desequilibrio axial. La ventaja que tiene este tipo bobinado es más que nada el aprovechamiento material, porque si nos fijamos, quizás un transformador de la mitad de potencia de este que estamos viendo, en vez de 8 planchuelas en paralelo, quizás utilizaríamos 4. Entonces, de alguna manera, hace un poco más flexible la utilización de los materiales que uno tiene en stock. Bueno, esta es una bobina de baja tensión de aluminio, ¿no? Donde puede notarse que está constituida por un folio. Un folio es una lámina de un ancho determinado y un espesor determinado. Como veían en la foto anterior, por capa eran una cantidad X de espiras, mientras que acá, en este caso, la cantidad de espiras por capas es igual a 1, ¿está bien? Porque abarca todo el ancho de la bobina. Bueno, como pueden ver acá, lo que carecemos, que este bobinado carece de la falsa espira que tiene una hélice. ¿Está bien? Entonces, lo que hace es eliminar directamente, los esfuerzos axiales, que son los que, de alguna manera, en el caso de un cortocircuito, rompen el transformador. ¿Está bien? En este caso quedan eliminados debido a ya que no tenemos esa falsa espina, no tenemos una hélice en la construcción de la bobina. También pueden ver que entre capas se coloca un aislante que se llama Thermopox. El Thermopox es un aislante de papel que en ambas caras posee unos rombos de epoxi, ¿no? Bueno, por supuesto que esta lámina hay que tensarla correctamente para bobinarla sobre el taco. Y bueno, justamente esta tensión al bobinar sobre este aislante con estos diamantitos de epoxi, lo que hace es que, bueno, después cuando la bobina está completa y se pone en el horno, todos estos diamantitos de epoxi curan y pegan capa por capa, una capa contra la otra capa, ¿no? Que ya fue bobinada. Esto le otorga mucha solidez a la bobina y realmente queda como un bloque la bobina, ¿no? Cuando pasa por el horno. Bueno, dentro de las ventajas tecnológicas que nos otorga este tipo de bobina, tenemos la propia forma constructiva que le otorga, bueno, esta robustez mecánica, que es muy superior al clásico conductor en hélice. Y bueno, como ven en las figuras, en el caso de la izquierda, donde se ve la hélice, ¿no? Entre espiras se produce una fuerza de repulsión que genera un desequilibrio, mientras que en el caso de la derecha, que es donde se ve el bobinado de tipo foliado, no existen las fuerzas del tipo axial. Entonces, realmente son muy sólidos este tipo de bobinados para las solicitaciones mecánicas. Bueno, acá podemos ver la máquina, la bobinadora semiautomática de folio, donde, bueno, las salidas, los principios y las salidas de cada bobina se sueldan con este equipo que está a la derecha, que es un equipo automatizado, ¿no? En el cual se retrae hacia el lado donde está la bobina. Y bueno, las salidas se sueldan con una soldadora del tipo TIG, con avance automático. Bueno,
a ver qué más. Posee, por ejemplo, 2 decoiler. Esto nos da la posibilidad de poder bobinar un folio o 2 folios en paralelo. Cuando superamos determinada corriente, nos permite poder seguir utilizando el mismo folio en ambos decoiler y duplicar la corriente, ¿no? Cada decoiler, a su vez, posee un alineamiento automático. Está bien en la mitad del tramo entre el decoiler y el taco de bobinar. Hay sensores que sensan continuamente la posición del folio y van corrigiendo. Esos decoiler tienen un movimiento horizontal motorizado y de alguna manera van corrigiendo el curso para que la bobina salga totalmente alineada. Bueno, esta bobinadora de folio tiene la capacidad de bobinar bobinas de hasta 1 metro de 1000 milímetros de ancho y, como vemos, doble decoiler. Bueno, esta es la soldadura de la que les comentaba. Cuando llegamos al fin, cuando empezamos la bobina, llegamos al fin de la bobina, por supuesto que tenemos que soldar las salidas que después se conectan a los aisladores, ¿no? Nosotros, ¿cómo hacemos esto? Las salidas las hacemos, no son rígidas, sino que son flexibles, están compuestas por varias láminas, de manera de no forzar a los aisladores. Digamos que salimos de la bobina con estos chicotes que de alguna manera son flexibles, y al unirnos al aislador, de alguna manera lo dejamos libre para que la junta al aislador se asiente como corresponde en la cuba del transformador sin sufrir ningún tipo de esfuerzo que lo lleve a tener una pérdida. Bueno, acá se ven un conjunto de una cantidad grande de bobinas de folio terminadas. Después estas bobinas se llevan a las bobinadoras de alta para continuar, ¿no? Por supuesto. La bobinadora que se ve atrás de folio es otra bobinadora que tenemos en paralelo con la que anteriormente vimos. Y bueno, esta máquina la compramos con el fin de poder bobinar bobinas de más ancho a 1 metro. Esta máquina nos permite bobinar bobinas de hasta 1600 milímetros de ancho, porque bueno, como Germán antes les mostró, también fabricamos transformadores secos encapsulados, donde ya los anchos de bobina son bastante mayores. Bueno, acá vemos desde una sala de reuniones, estamos viendo el conjunto de ambas máquinas, ¿no? Acá es de alguna manera donde empieza el proceso de bobinado. Después vamos avanzando hacia las bobinas de alta tensión, donde completamos el proceso y después las mismas son montadas en el núcleo. Un poquito para atrás. También, digamos, no es que el folio, si bien es una ventaja, y seguramente se les ocurrirá que las bobinas también se pueden hacer en folio de cobre. Y es así también. El problema del cobre es que el cobre es bastante caro. Entonces, lo que sucede es que pensemos que en el caso de bobinar en hélice, cuando uno usa varias planchuelas en paralelo, cuando uno usa cobre, tiene la posibilidad de ir sacando cantidad de planchuelas en paralelo y estar siempre justo
siempre justo en la densidad de corriente y en las pérdidas, y hacer un transformador económico. En el caso del folio, es un problema porque en el caso del cobre, uno tendría que tener un montón de folios para satisfacer y estar siempre poder hacer un transformador económico. En el caso del aluminio, está la gran ventaja de que al ser una materia prima económica, lo que se puede hacer es estandarizar por potencia. Entonces, justamente lo que tenemos acá en FOAM actual, trabajamos muchísimo en ingeniería y tenemos folios que abarcan tres potencias, ¿no? Entonces, por supuesto, en una se está justo, en la potencia del otro extremo se está muy sobrada y en la potencia del medio se está intermedio. Es algo que no se podría hacer con el folio de cobre, y bueno, es algo que posibilita justamente el aluminio. Por eso es que realmente permite bastante más utilizar este tipo de máquinas y conformar este tipo de bobinados del tipo foliado, ¿no? Bueno, cuando pasamos al proceso de bobinado de alta tensión, el proceso de bobinado de alta tensión es exactamente el mismo que en un transformador de cobre. ¿Está bien? Por ejemplo, acá si realmente uno no se da cuenta si lo que se está bobinando es cobre o aluminio solo por el material que se ve en los chicotes de la baja tensión, pero realmente el esmalte es el mismo. Bueno, ahí se ve el proceso de bobinado. También entre capas usamos Thermopox para justamente darle mayor rigidez ante un cortocircuito. Bueno, este es el sector de bobinados, donde, como les comentaba, empezamos por las bobinas de baja tensión y el proceso sigue por las bobinas de alta tensión. Todo lo que se ve en las estanterías de la derecha, para que se den una idea, hoy estamos fabricando cerca del 95% de las bobinas que fabricamos se fabrican en aluminio. Nuestros clientes principales, Sedenor, Sur, EDAP, están comprando todas las máquinas de aluminio ya desde hace tiempo. Y bueno, por eso es que tenemos un amplio stock de aluminio, ¿no? Para poder satisfacer en forma y tiempo. Bueno, una vez que se terminan las bobinas, esta estantería que se ve a la izquierda es de alguna manera el lugar de pase entre la parte de bobinado de distribución y la parte de conexionado. Bueno, esta es la parte es el sector de distribución y montaje y conexionado, ¿no? Donde acá recibimos los núcleos. Nosotros tenemos nuestro propio stock de acero, hierro, silicio. Con ello garantizamos que las pérdidas en el núcleo y las corrientes de excitación sean las adecuadas. Bueno, el proceso de corte lo tenemos tercerizado. Todo lo que es el proceso de corte y plegados de prensayugos lo tenemos en nuestra planta Timoteo Gordillo, donde hacemos toda la calderería la hacemos internamente. Bueno, acá recibimos el núcleo, lo paramos, montamos las 3 bobinas, cerramos el núcleo y hacemos todo el conexionado entre las bobinas, ¿no? Bueno, acá vemos un transformador de aluminio.
esta es en la etapa previa al incubado, ¿no? En este caso, esta parte activa ya pasó por el horno, tiene su secado correspondiente. Perdón. Voy a poner una pausa para comentar. Bueno, respecto de esto también hay muchas consultas al respecto, los flexibles que llegan al conmutador siguen siendo de cobre, esos flexibles. Entonces, lo que se hace es, porque bueno, los pernos que tiene el conmutador para hacer los puentes son de bronce. Entonces, como hay un problema para soldar el aluminio con el bronce, lo que se hace es, todos esos flexibles son de cobre. Y cuando llegan a las salidas de las bobinas, se pone un manguito de acople. ¿Está bien? Y respecto de la transición del aluminio al cobre, no hay ningún tipo de problema porque justamente todo esto queda sumergido en aceite y no está el problema de la oxidación cupral que hay en esa transición, ya que no hay existencia de oxígeno. En el aire sí, justamente está ese problema, ¿no? Bueno, ahí como ven, las salidas de las bobinas se unen a los aisladores por medio de unas barras. ¿Por qué son cobre las barras? La verdad que las barras podrían ser aluminio, pero bueno, son cobre porque nosotros tenemos todo un sistema de corte y punzonado por control numérico que, bueno, realmente el cobre ahí tiene una ventaja de que es menos abrasivo que el aluminio y, bueno, como son pocos kilos realmente, seguimos en este caso con el cobre. Los pernos, por supuesto, siguen siendo cobre, todos los pernos de salida del transformador. Se ve, el color que se ve es porque es un cobre estañado. ¿Está bien? Edenor, Edesur y EDGAP nos piden que estos pernos sean estañados y bueno, nosotros realmente generalizamos, así que van a ver que cualquier transformador que reciban nuestro ya directamente tiene los pernos estañados por más que no se pidan. Otra ventaja que da el aluminio es que permite ovalizar las bobinas. Ustedes van a ver que las bobinas se ven ovalizadas. Eso es porque eso lo que hace es acortar el camino, la distancia entre centros del núcleo. ¿Bien? Las columnas tienen una distancia entre centro menor, entonces se achica el camino magnético y eso se traduce en un menor peso del núcleo. Eso puede hacer realmente porque, bueno, uno al ovalizar la bobina, de alguna manera suma perímetro a la bobina, o sea, suma un poco más de material de arrollamiento, pero bueno, en este caso, justamente, como el aluminio es barato, conviene hacerlo. En el cobre es justamente contraproducente, pero por eso es que se ven las bobinas ovaladas. Ahí se ve el tipo de corte de núcleo que es StepLab. En todos los casos usamos este tipo de corte, ya que baja bastante. Las corrientes de excitación las baja casi a la mitad de un corte tradicional. Las salidas que llegan a los tubos que llegan a los aisladores también por dentro tienen conductores flexibles de cobre.
Bueno, para ver un poco el tema de la comparativa de dimensiones, bueno, acá tenemos un ejemplo, un transformador de 800 kVA. El transformador de la izquierda es transformador de cobre, el transformador de la derecha es en aluminio. Bueno, como pueden ver, en un caso el transformador de cobre tiene aletas en los 4 lados, mientras que el transformador de aluminio tiene aletas solo en 3 lados. Esto es lo que le comentaba, ¿no? Realmente cuando uno hace el cálculo, el diseño de la máquina en aluminio, realmente a veces conviene bajar las pérdidas del transformador y quitar radiantes, cosa que nunca conviene en el caso del cobre. Y si comparamos las dimensiones y pesos, podemos ver que el transformador de cobre tiene unos 1525 milímetros de largo, mientras que el trafo de aluminio tiene unos 1600 milímetros. Respecto de la altura, por ejemplo, en este caso, en 800 kVA, es muy similar, son 1520 contra 1520. Y bueno, respecto del ancho, el trafo de cobre tiene unos 1075 milímetros, mientras que el trafo de aluminio tiene unos 1105. Como ven, las dimensiones son poco mayores. Se traduce aproximadamente en un 5% lineal. Respecto al peso, bueno, en este caso el transformador de aluminio pesa unos 2.400 kilos, mientras que el de cobre pesa unos 2.480 kilos, inclusive es menor en este caso. Bueno, acá tenemos transformador de 1000 kVA, para hacer la misma comparativa. Y bueno, en el caso del transformador de cobre, tiene un largo de 1605 milímetros, mientras que el de aluminio tiene unos 1655. Es muy chica la diferencia. Respecto del ancho, el transformador de cobre tiene 1045 milímetros, mientras que el de aluminio tiene 1105. Y respecto del alto, el transformador de cobre tiene 1590 milímetros, mientras que el de aluminio inclusive es un poquito más bajo, 1565. Esto se debe justamente a la ovalización de las bobinas, que hace que la altura del núcleo sea menor, ¿no? Porque los yugos también son ovalizados justamente. Bueno, dentro de las ventajas de los transformadores con tecnología de aluminio, justamente se destaca el precio respecto de su par realizado en cobre, ¿no? Bueno, la economía en el precio del conductor justamente es lo que permite realizar los devanados ovales, que es lo que digamos antes, y con eso lo que disminuimos es la cantidad de materia prima utilizada para construir el núcleo. Eso de alguna manera potencia la ventaja económica y las reducciones de precio que otorga toda esta tecnología está cerca del 10 y el 20%, dependiendo siempre de la potencia del transformador, ¿no? Bueno, otra de las ventajas es el tema del vandalismo, ¿no? Producido en transformadores de cobre. Nosotros acá es un transformador que tiraron de un poste, digamos, aparte de afectar la continuidad del servicio, que es muy importante, el problema que genera en el medio ambiente, ¿no? Al tirar este transformador del poste y desparramar todo el aceite por el piso. Nosotros acá a veces recibimos transformadores de aluminio, ¿no? Que fueron vandalizados justamente porque la gente que normalmente hace esto baja un transformador de aluminio sin saber que era aluminio, y cuando lo tira al poste, saca la bulonería, lo abre, se da cuenta que es de aluminio y lo deja ahí.
Entonces a veces recibimos estos transformadores y bueno, realmente quedan, con esa solicitación quedan, no se pueden reparar. Pero esto de alguna manera, con el trabajo que hizo esta gente de bajarlo, abrirlo, y cuando realmente ve que es aluminio, creo que es un desaliento muy, muy importante. Por eso es que también lo que hacemos para evitar llegar a esta situación es, normalmente los transformadores de aluminio llevan pintado un cartel que dice aluminio, para avisar de esta situación, ¿no? Bueno, este es el sector de laboratorio y distribución. Por supuesto, todos los transformadores pasan por el laboratorio, se ensaya el 100% de los transformadores. Acá se hacen los ensayos de rutina y bueno, también ensayos de tipo, calentamiento. También disponemos de un generador de impulso, más adelante lo vamos a ver. Bueno, acá está el generador de impulso. Con el generador de impulso podemos ensayar hasta 1000 kV. También es un generador de 10 etapas de 100 kV cada una. Como comentaba Germán, hoy hacemos transformadores. En este momento estamos reparando un transformador de 20 MVA de 132 kV. Y bueno, acá en las fotos realmente no sale, pero hoy construimos un laboratorio destinado a potencia, justamente independiente del de distribución, porque bueno, teníamos estos frenos de que los transformadores de potencia llevan una cantidad de ensayos importantes que de alguna manera lentifican el flujo, y bueno, justamente esta apertura tiene el fin de poder darle continuidad, mayor continuidad a los transformadores de distribución. Bueno, este es nuestro sector de determinación, donde bueno, acá una vez que pasan los transformadores por el laboratorio, colocamos las zapatas, colocamos los termómetros, cableamos las protecciones a las cajas de comando. Bueno, en el caso de transformadores de potencia colocamos los ventiladores, imagen térmica, todas las protecciones. Se realizan todos los cableados de señales y chapas características y demás. Bueno, en el caso de potencia, por supuesto que el uso del aluminio es un poco más limitado, pero bueno, por ejemplo, nosotros ahora estamos haciendo transformadores de 10 MVA en aluminio. Por supuesto que siempre hay que tratar de que la baja, en ese caso, ¿no? Cuando uno va a potencia, hay que tratar de que la baja justamente sea foliada para que otorgue una resistencia muy importante a los cortocircuitos. Por eso que el uso de alguna manera está limitado. Esto que se ve en la foto es un transformador de cobre con un conmutador bajo carga de unas cuantas posiciones con inversor. Y bueno, un poco para mostrar nuestra posibilidad de construcción de transformadores de potencia. Bueno, acá vemos una manada de transformadores de potencia. Más fotos también. Esos transformadores verdes que se ven son de 66 kV. Son para EPEC, la provincia de Córdoba. Bueno, esta es nuestra planta de calderería propia, donde realmente acá recibimos la chapa en bruto, ¿bien? Que son láminas de 6 metros de largo y 1,5 metros de ancho, a veces 2,5 metros de ancho, que bueno, estas chapas se procesan, pasan por
pasa por nuestra mesa de corte de alta definición. Bueno, justamente nos da la ventaja, nos da mucha flexibilidad y a su vez nos da la ventaja de aprovechar el 100% de la chapa, no el 100%, ¿no? Pero baja muchísimo el desperdicio, ya que, bueno, tenemos piezas comodines en las que realmente vamos utilizando los pedacitos de chapa que no se podrían utilizar con estas piecitas, y así bajar muchísimo el desperdicio, ¿no? Bueno, las piezas, una vez cortadas, pasan por la plegadora, y lo que tenemos es entre la planta de calderería y la oficina de ingeniería es un sistema de intercambio de archivos donde realmente la gente de calderería hoy baja un archivo de corte, realmente no sabe qué está cortando, ¿no? Si una chapa que tiene 1 metro por 1 metro o una chapa que tiene 10 centímetros por 10 centímetros. La verdad es que es muy amigable el sistema y bueno, hace todas las interacciones para gira las piezas y las acomoda para aprovechar lo más que se pueda la chapa, ¿no? Bueno, lo que se ve más atrás son los box, después vienen los box de soldadura donde se juntan todas esas piezas que son cortadas. Cada soldador toma estas piezas con esas plumas giratorias que se ven. Y bueno, después algo que es muy importante, nosotros una vez que soldamos la cuba, lo que hacemos es, previo al granallado, que es el granallado es lo que le da la mordiente necesaria para que la adherencia a la pintura de la chapa sea óptima, lo que hacemos es un ensayo de hermeticidad por tintas penetrantes fluorescentes, ¿no? Usamos tintas penetrantes fluorescentes y usamos una lámpara que destaca donde hay un poro, y bueno, esto se tapa previo siempre a la pintura, ¿no? Porque después, cuando uno llega a la tapa de pintura y pinta ese poro de alguna manera puede quedar tapado y puede aparecer en destino del cliente, entonces genera un problema importante. Bueno, acá se ven el plasma de alta definición y la plegadora de 4 metros, 170 toneladas. Bueno, este es el sector como les comentaba, el sector de detección de poros por tintas penetrantes fluorescentes. Acá la gente tiene un posicionador, entonces la cuba se monta arriba de ese posicionador y después se va girando de manera de que siempre el soldador pueda soldar bajo mano, ¿no? Bueno, esta es la cabina de granallado, que es una cabina de granallado que tiene, digamos, acepta tanto cubas de transformador de distribución como cubas de transformador de potencia. Tiene un largo de 8 metros y un ancho de 5 metros y un alto de 4 metros aproximadamente. Y tiene una recolección central donde el operador, una vez que granalla, va barriendo hacia ese centro la granalla, cosa de que es como un sinfín central que recolecta toda esta granalla y la vuelca en el sistema de limpieza de granalla, ¿no? Que es lo que se ve a la derecha, que es lo que está entre la cabina y la pared. Bueno, después tenemos una línea de pintura continua, donde de un lado, una vez que sale la máquina, la cuba del transformador sale del proceso de granallado, se limpia el interior y después se cuelga en esta línea de pintura continua. Y lo que vemos, acá vemos al operador, que el tipo de proceso que hacemos es flow coating en este tipo de máquinas, que básicamente es una cuba y la pintura se aplica por chorreo, ¿no? Esto lo que logra es un espesor uniforme
y aparte logra penetrar en las aletas. Fíjense que las aletas, el paso de las aletas es cerca de 45, 50 milímetros y tiene una profundidad como de 30 centímetros. Entonces, si se aplica por spray, es prácticamente imposible cubrir las aletas entre sí con pintura. Por eso a veces se ven transformadores y entre aletas se ven unos bastones de óxido, cosa que este método lo que hace justamente es eliminar ese problema, ¿no? Bueno, esta es una cabina de pintura donde, bueno, por supuesto, hay cubas en las que conviene, hay cubas en las que los radiadores son desmontables. Entonces, ¿qué hacemos? Los radiadores los pintamos por flow coating, o en otros casos también se hace cataforesis más pintura en polvo, y después la cuba ingresa en esta cabina. Tenemos dos cabinas en paralelo, acá en la foto no se ve, porque bueno, recientemente adquirimos un lote que está al lado de donde armamos una cabina igual que esta, y bueno, ese lote también lo usamos de depósito para todas las cubas terminadas, ¿no? Bueno, acá básicamente la aplicación es por spray o airless. Bueno, acá vemos transformadores terminados de 1000 kVA. También tenemos la gama de transformadores secos, como les decíamos. Las bobinas de baja tensión las hacemos en la máquina para bobinar folio, y las bobinas de alta tensión las traemos porque realmente no tenemos equipo de encapsulado, porque no tenemos una alta producción de estas bobinas para adquirirlo. Todo lo que es la construcción de los prensayugos la hacemos en nuestra planta de calderería, y la construcción del núcleo también la hacemos acá, ¿no? Bueno, más transformadores de potencia con conmutador bajo carga. Esto es todo cobre, por supuesto. Bueno, como les explicaba Germán, transformadores para aplicación de extracción de petróleo, una plataforma offshore, transformadores especiales, y bueno, nada más. Termina la presentación. Podemos evacuar las dudas que quieran. Fabricio, ¿puedo decir algo? Sí, por supuesto. Adelante, Martín. Yo quería aclarar que todas las distribuidoras de la provincia de Buenos Aires tienen contrato con nosotros para proveerles transformadores combinados en aluminio. EDEA, EDELAB, EDEN, EDES, EDESUR y EDENOR. Todas aceptan transformadores en aluminio y todas tienen el suministro nuestro con transformadores en aluminio y contratos para suministrarles este tipo de transformadores, ¿sí? Bien, gracias, Martín. Si hay preguntas, consultas, dudas, comentarios, pueden utilizar la plataforma del chat, que está habilitada, por supuesto, o si no, piden el uso de la palabra y también los habilitamos. Así que abrimos este último tramo del encuentro para justamente eso, ¿no? Para que puedan abordar la temática a través de las consultas que quieran hacer ustedes. Bien, no estoy viendo nada en el chat por el momento, así que si quieren alguno habilitar el micrófono y realizar alguna consulta, alguna pregunta, adelante nomás. Fabricio, ¿qué tal? Buen día. Juan Godoy de la Cooperativa Eléctrica de Luján. ¿Qué decís? Mirá, es una pregunta un poco comercial la mía. No sé si en algún momento de la charla yo entro un ratito más tarde, pero no sé si tocaron tema costo a igualdad de potencia, ¿no? Con respecto a uno de cobre.
Yo te contesto. ¿Qué tal? Buen día. La diferencia es entre un 10 y un 20%. Depende de las potencias. ¿Ok? Muy bien, gracias. Consulta en el chat, por si no lo están viendo, Martín, Ariel, ¿utilizan pinturas especiales para las plataformas offshore? Sí, sí, por supuesto, se usan distintos esquemas de pintura. Eso es de acuerdo a las exigencias de cada ambiente. Pero sí, en ese caso se usan pinturas sin rich epoxi más poliuretano, ¿no? Con varias capas más de lo habitual. Tenemos bastantes esquemas que se adaptan a cada tipo de ambiente. Y se amplía la pregunta a partir de tu respuesta si es posible utilizarlas para transformadores de distribución en ambientes salinos. Sí, por supuesto. De hecho, nosotros proveemos transformadores. Ahora, por ejemplo, en el laboratorio de distribución está ensayando la gente de EDEA, que no sé si la conocen, corresponde a Mar del Plata. Entonces, bueno, justamente ahí el ambiente salino es muy importante. Entonces ellos tienen un esquema especial que es un epoxi sin rich. Después viene una capa de epoxi sin rich, después viene primero viene una capa primer epoxi, después viene una capa de epoxi sin rich, después viene una capa de epoxi hierro micacio y después vienen 2 capas de poliuretano y eso da un espesor total de 200 micrones para ese caso. Pero esquemas, tenemos un montón de esquemas. Y por supuesto, también podemos pintar ese tipo de esquemas, lo podemos pintar por aplicación del tipo spray o por aplicación del tipo flow coating, como vimos, ¿no? Cualquiera de ambas. Bueno, una consulta. Quería saber, para los transformadores de distribución, cuáles son las potencias que construyen, desde hasta... ¿En qué caso? ¿Aluminio, cobre o general? No, aluminio, los de aluminio. Mirá, no hay límites. Por ejemplo, nosotros para EDELAP estamos construyendo transformadores de 63, para Edenor, Edesur, estamos construyendo transformadores de 63 kVA. No es que no podamos hacer transformadores más chicos, sino que de alguna manera estamos cerca del límite inferior de nuestra producción, ¿no? Y bueno, transformadores de potencia, como ya te digo, hicimos transformadores de 5 MVA, ahora estamos haciendo transformadores de 10 MVA, o sea que prácticamente se pueden abarcar la mayoría de las potencias a las que están acostumbrados a ver, ¿no? No hay un límite, digamos. No, El límite básicamente es tamaño. como digamos, estamos en una reunión de cooperativa de distribución, mi consulta iba específica a los transformadores de distribución, o sea que de 63 a 1000 kVA, que sería lo que habitualmente, también por debajo de 63, pero ustedes se producirían de 63 a 1000 kVA para distribución sin problema. Sí, por supuesto. Bien. Te diría que el 95% de las máquinas que fabricamos, las fabricamos en aluminio, ¿no? Si realmente salimos a caminar por la planta, no se ven bobinados de cobre, lo que se ve es todo bobinado de aluminio. No. Perfecto. Nosotros hasta 250, el proyecto se puede colgar en monoposte o puede ser para plataformas, ¿sí? Bien. No sé, capaz que las potencias que mostré, yo realmente no sé cuál es la potencia que más están acostumbrados a trabajar. Capaz que las potencias que mostré son grandes y les puedo mostrar alguna comparativa de tamaños de potencia más chicas, si así lo desean, no hay problema. Y en los puestos de transformación, sí, 63, hay después
las biposte 315, 630, de ese tipo, no sé. Sí, puedo mostrar quizás otra comparativa de transformadores de 315 kVA, quizás, o 63 kVA. Si me permitís compartir pantalla. Sí, Ariel, debes tener, ahí está. Ahí está. Perfecto. Por ejemplo, podemos ver transformadores de 63 kVA. Este es el transformador de cobre de 63 kVA. Vamos a abrir el transformador de aluminio. Bueno, ahí podemos ver ambos. Por ejemplo, en este caso, transformador de cobre. El de la derecha es el transformador de aluminio. ¿Está bien? Fíjate que en largo ambos tienen 945 milímetros de largo. Si vamos al alto, acá me parece que hay un error porque me resulta raro que ambos sean exactamente iguales. A ver. Vamos a abrir de vuelta. No, vamos a elegir otra potencia porque hay un archivo que está medio equivocado. Vamos a ir al 315, otra cosa que queríamos ver. Transformador de cobre 315. Y transformador de aluminio. Este es el trafo de cobre. Algún problema estoy teniendo porque... A ver. No, ahí estamos, bueno. Por ejemplo, el trafo de cobre tiene 1180 de largo, el trafo de aluminio tiene lo mismo. En el ancho el trafo de cobre tiene 970 milímetros, mientras que el trafo de aluminio tiene 1020 milímetros. Es muy chiquita la diferencia. Y por ejemplo en el alto el trafo de cobre tiene 1430 y el trafo de aluminio tiene 1400 milímetros. Eso se debe a la ovalización que hablábamos, ¿no? Y si vamos a ver el peso, el trafo de cobre pesa 1345 kilos y el trafo de aluminio pesa unos 1300 kilos, inclusive menos. Sí, perfecto. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ariel, Martín, hay un par de preguntas en el chat que paso a preguntarles, algunas más de un par, se han ido juntando. ¿Hay alguna diferencia en cuanto a la vida útil? No, la vida útil es la misma, porque justamente lo que da la vida útil de la máquina es el papel aislante, es la aislación. No sé si seguiste hablando y te dejé de escuchar, Ariel, o le pusiste punto final a la respuesta. Ariel, ¿estás por ahí? Parece que tuvo algún problema. Bien. Martín, no sé si querías agregar algo respecto de lo que decía Ariel, tal vez.
Estás muteado, Martín. Dame un segundo que voy a ver qué pasó con Ariel. No quería agregar nada. A ver, andar el resto de las preguntas. A ver Digamos si hay alguna que podés abordar vos. ¿Saben cuál Sí. es el resultado para Edenor, Edesur, Edelap respecto de la disminución de robos? Si lograron reducirlos, se puede ver cómo es la identificación en la cuba. Yo tengo fotos, ahora le voy a decir a Ariel a ver si pueden mostrar alguna foto. Lo que se hace se le coloca, por ejemplo, lo que hemos logrado es en cooperativas de La Pampa, por ejemplo, en General Pico, es directamente le colocamos un cartel con letra en 10 que dice aluminio en el lateral que se ve hacia afuera para que la gente no lo tire. Y en la placa de Edenor, en esa placa que mostró de Sur, también va escrito a la altura 10 en negro aluminio. Inicialmente Edenor y Edesur eran los que más consumían en aluminio. Ahora hicimos un contrato de consignación a partir de ahora por 2 años con Edelap, EDEA, EDNDES y también con Salta, porque ellos vieron que era una buena posibilidad, mucho menor costo para ellos, ¿sí? Y intentar, no tienen una medición de cómo se reduce o no, pero están tratando de que se reduzca el siniestro, ¿no? Acá estoy de vuelta, no sé qué me pasó. Que se enteran, de que comentaba, de que se enteran que les desconectaron un transformador hasta que llegan, que serán 20 minutos, ya no queda nada del transformador. Bien, seguimos con las preguntas. Ariel, si estás escuchando. Sí. En régimen de sobrecarga, la respuesta del transformador de aluminio es similar a la de cobre. ¿Hay que tener algún cuidado especial? No, es exactamente la misma la respuesta. Justamente lo que da los límites, justamente son las temperaturas de trabajo, ¿no? Y bueno, por supuesto que en el cálculo, justamente al sobredimensionar, no al sobredimensionar, sino que al trabajar el aluminio a la densidad de corriente que debe trabajar, se obtienen los mismos límites de sobrecarga que marca la IRAM, ¿no? O la IS. Bien, vamos con otra. ¿Qué porcentaje de pérdida tiene en relación al cobre? No, las pérdidas son las mismas. O sea, siempre en el cálculo, justamente la norma IRAM no discrimina, no dice los transformadores de aluminio van a tener que tener determinadas pérdidas y los transformadores de cobre tales pérdidas. Por eso es que justamente el transformador de aluminio es un poco más grande que el de cobre, porque uno lo que hace es para obtener las mismas pérdidas, aumenta la sección del aluminio, de manera que si realmente uno agarra un transformador de cobre, mide la resistencia de arrollamientos, y agarra un transformador de aluminio y mide la resistencia de arrollamientos, da lo mismo la resistencia de arrollamiento. Bien. O sea, las pérdidas son iguales en ambos casos. De hecho, lo que a veces conviene, como yo comentaba, como el aluminio es barato, a veces inclusive conviene hacer el transformador de aluminio de menores pérdidas, porque a veces en el cálculo y en el diseño da más económico un transformador de aluminio aumentando la cantidad de aluminio que lleva el arrollamiento, de esa manera bajar las pérdidas y reducir la cantidad de radiantes que tiene la máquina, ¿no? Bien, vamos con alguna más. ¿Todos son de llenado integral o también hacen con tanque de expansión para zonas cálidas? No, ambos tipos. Lo único que cambia lo único que cambia del arrollamiento de cobre al arrollamiento, justamente ese arrollamiento. Un transformador de cobre a un transformador de aluminio es el material de arrollamiento. Pues externamente el transformador, por supuesto, puede ser de llenado integral o con tanque de expansión. No hay ningún tipo de inconveniente. Lo que hay limitaciones, por supuesto, en ambos casos, ¿no? Sea de cobre o de aluminio, es a veces el tamaño, porque, por supuesto, en determinado tamaño a veces es difícil lograr un transformador de llenado integral, un tamaño grande,
Entonces, hay límites en ese sentido, pero el límite de pasar de un transformador de llenado integral a un transformador con tanque de expansión está cerca del orden de los 3.500, 4.000 kVA. Me había quedado una pregunta de Franco por acá arriba. ¿En qué rango de potencia de transformadores de distribución de 13,80431 tengo los mayores ahorros respecto de los transformadores de distribución de cobre? No sé si formulé bien si hice Mirá, sí, bien la sí. lectura de la pregunta, ¿eh? Sí. Bien. Mira, el uso del aluminio, quizás en bajas potencias no hay tanta diferencia, y a medida que va subiendo de potencia, el porcentaje, la diferencia es mayor, ¿no? En un 63 kVA, quizás se va a ver que la diferencia de pasar de cobre a aluminio quizás está en el orden del 10%. No sé bien el dato exacto, capaz que lo sabe ventas, pero a medida que por supuesto, a medida que vas subiendo de potencia, como el transformador realmente tiene más cantidad de arrollamiento, influye más eh, la comparativa, y bueno, llegando a potencias de 2000 kVA, sé que la diferencia llega a ser entre el 15 y el 20%. Ahí también depende cómo usamos anchos estandarizados para varias potencias. En algunas potencias dan mejor que en otras, ¿de acuerdo? Bien. ¿Las potencias de cortocircuito son similares? Sí, sí, son similares. Las impedancias de cortocircuito son las mismas, porque, como digo, tenemos que respetar las impedancias de corto que especifica la IRAM, ¿no? Lo que sí puedo decir es que la resistencia a un cortocircuito, en el caso de ser un bobinado del tipo folio, es muy superior, bastante más superior a un arrollamiento de tipo helicoidal. Bueno, creo que no sé si omití alguna pregunta que hayan escrito por el chat. Si a alguien no leí su pregunta, por favor, le pido que la repita o que habilite el micrófono y la haga directamente, o a alguno le quedó alguna cuestión. Adelante. Sí, no, perdón, estoy preguntón, disculpen. Dale, Luis, En nomás. cuanto, sí, en cuanto a las pérdidas, que bien decías que mantenían las pérdidas que exige la norma IRAM. Ahora, las pérdidas en vacío y en cortocircuito comparativamente, ¿tienen alguna diferencia? ¿Cobre, digamos, bobinado de cobre o bobinado de aluminio? No, son iguales las pérdidas. Justamente, de hecho, eh, a veces nos quedan, como en los transformadores de aluminio podemos ovalizar el núcleo, y el núcleo termina teniendo menor peso que para el caso de un transformador de cobre. Inclusive a veces las pérdidas de vacío son menores que las de un transformador de cobre, pero es un tema de diseño. Pero por supuesto que en el cálculo, los parámetros de cálculo para ambos casos son los mismos, o sea, la pérdida de vacío, las pérdidas de cortocircuito y la tensión de cortocircuito son los parámetros a respetar tanto en cobre como en aluminio. Así que, digamos, el cálculo se hace en base a eso. Entonces, por eso es que se ve que el transformador de aluminio es más grande que el transformador de cobre, ¿no? Bien, bien, muchas gracias. En cuanto a los niveles de ruido, ¿son similares? Pregunta que dejaron en el chat. Son iguales, el núcleo es el mismo, no cambia el núcleo, digamos, la construcción del núcleo es exactamente la misma. En un caso y en otro es un núcleo apilado convencional.
Nosotros estamos vendiendo, disculpen, de llenado integral también para zonas cálidas. Que alguien preguntó que para zonas cálidas con tanque de expansión, estamos vendiendo también de llenado integral para zonas cálidas, ¿sí? Ahora vendimos unos transformadores para Formosa de 315, los aceptan de llenado integral, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Alguna otra consulta, alguna otra pregunta? ¿Alguien omitía hacerla? Sí, por favor. Una consulta. Comentaban de que ovalizaban las bobinas, motivo por el cual también es necesario ovalizar las columnas en el núcleo. Sí, exacto. O sea, justamente, en realidad, la ovalización de la bobina es la consecuencia de ovalizar el núcleo, ¿no? Porque justamente lo que se hace, al ovalizar el núcleo, la distancia entre centros es menor, ¿está bien? El camino magnético es menor, entonces la cantidad de hierro-silicio es menor, que es lo que hace, es lo que potencia de alguna manera la economía de un transformador de aluminio, ¿no? Cosa que en el cobre normalmente no se ven transformadores con bobinas y núcleo ovalado, porque es contraproducente económicamente. Si uno ovaliza la bobina de cobre, tiene un perímetro mayor y la cantidad de cobre que tiene esa bobina termina siendo mayor, y cuando uno hace la cuenta del costo de la materia prima, termina siendo mayor en el caso del cobre, y en el caso del aluminio, menor. Sí, pues O sea, me resulta difícil entender el acople entre los yugos y las columnas, ¿no? Los yugos y las columnas todos son ovalizados, por eso que el acople es el mismo. Al ser los yugos igual a las columnas, el acople es lo mismo, por eso también cuando hacíamos la comparativa de dimensiones entre un transformador de cobre y un trafo de aluminio, a veces vemos que el transformador de aluminio es más petizo. Se ve más petizo justamente porque los yugos también están son más bajos ovalizados, también. al igual que las columnas, claro. Otra consulta, por favor. Sí. Tanto usted como Germán Huber comentaron de que construían transformadores para plataformas petroleras donde había un transformador de entrada que alimentaba un variador de velocidad, motivo por el cual ese variador de velocidad alimentaba un transformador de salida que alimentaba las bombas. Sí. Al variarle la velocidad, indudablemente, estamos cambiándole la frecuencia de salida al transformador de salida, y eso va a hacer de que varíen las pérdidas fijas, es decir, las pérdidas que tengo en el hierro. ¿En qué rango de frecuencia se varía? ¿Y lo calculan para la frecuencia mayor que puede entregar el variador a efecto de poder diseñar todo el sistema de refrigeración del transformador? Sí, sí, por supuesto. O sea, la variación de frecuencia, los transformadores tienen un máximo para operar de volt por hertz, ¿no? Sí. En ese caso, el máximo son cerca de 10 volt por hertz. Entonces, si uno trabaja una frecuencia de 50 Hz, son 500 volts que puede meter en el transformador. Y si trabaja una frecuencia de 100 Hz, puede meter 1000 volts en el transformador. Una última pregunta. Y sí, por supuesto, también estos transformadores lo que tienen son muchas pérdidas adicionales que son causa del factor poliarmónico que generan los variadores de velocidad, ¿no? Entonces, por supuesto que los arrollamientos están calculados y diseñados de manera de que este factor poliarmónico no afecte de una manera muy importante, que no impacte tanto en las pérdidas de cortocircuito, que haga que la máquina esté llena de radiante. El aluminio también posee esa ventaja, ¿no? Como la resistividad tiene más resistencia, baja también un poco las pérdidas adicionales. Pero bueno, sí, por supuesto, el arrollamiento es diseñado justamente pensando en reducir
al máximo las pérdidas adicionales porque son bastante altas en ese tipo de aplicación. Perdóneme, una última pregunta. Sí. Efecto de optimizar, ¿han hecho o tienen pensado la construcción de transformadores con núcleos amorfos? Y todavía, en realidad, Acá en el todavía país es algo... sé que acá en el país no está desarrollado. Sí, acá no está desarrollado. En Claro. Europa se ve mucho. Sí. Yo en las plantas que recorrí realmente, bueno, la realidad es que parte de lo que nos lleva a meternos en el campo del aluminio es que en muchos de los viajes que hicimos en Europa no veíamos transformadores de cobre, ¿no? Se veían todos transformadores de aluminio. Y bueno, realmente iniciamos, es uno de los puntapiés iniciales que tuvimos. Y sí, en el caso de los núcleos amorfos, también lo vemos afuera, pero la verdad que acá, Es una digamos, tecnología que no se como está que no nos da aplicando. una ventaja económica, digamos, de alguna manera el aluminio nos dio una ventaja económica, no la aplicación, y ese puntapié. En el caso del núcleo amorfo, la verdad que tiene que ser un requerimiento más del cliente que motive a ese cambio, ¿no? Sí, lo que pasa es que no tenemos la tecnología para poder No hay, producirlo, ¿no? Que ese es sí, no está la otro tecnología, problema. entonces la verdad que Claro. no abordamos mucho el tema por ahora. Gracias por la respuesta. No, de nada. Bueno, ¿alguno más? ¿Alguna otra pregunta? Estamos ya en el tramo final, así que si a alguien le quedó algo por formular, sacarse alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Veo también los niveles de ruido. Los niveles de ruido son iguales porque, o son similares porque, ya como decimos, el núcleo es el mismo. Buen día, Daniel Mimendia de FOAMA. Un último comentario quería hacer, esta tecnología de aluminio también se puede aplicar a transformadores de subtransmisión, ¿no? Yo sé que las cooperativas generalmente tienen algún transformador de subtransmisión en la zona de trabajo, y bueno, también podemos ver el tema del aluminio en transformadores de 5, 7,5, 10 MVA de 3313. Eso es algo que también me gustaría que ustedes conozcan. Que ahí, bueno, también hay una diferencia alrededor de un 25, entre un 23 y un 25% con respecto a uno de cobre. Bien, gracias Daniel. ¿Alguna otra cuestión que les parece importante destacar? Martín, Ariel o Daniel. Adelante también. Agradecer la oportunidad y cualquier cosa saben dónde consultarnos, ¿no? Bien. Bueno, gente, estamos a tiempo, tenemos unos minutitos más. Si alguno quiere lanzar una última pregunta, si no, le pido a Mario que haga un cierre formal en nombre de la Federación. Antes recordarles que para aquellos que también quieran sumarse, estamos programando para el miércoles que viene la continuidad de este ciclo de actualización tecnológica. Tenemos una charla con la gente de Miel sobre protecciones en redes eléctricas de media tensión, así que seguramente habrán visto en las redes, o estamos haciendo la discusión también a partir de ahora de la charla del miércoles que viene. Están invitados a sumarse, por supuesto. Mario. Bueno, gracias. Excelente, digamos, por lo menos los nuevos conocimientos que nos estamos llevando. En esto de la continuidad de las charlas, me parece muy importante. Seguramente Fabricio les va a mandar una encuesta que nos respondan, porque para nosotros es muy importante saber de qué manera receptaron o van receptando ustedes este tipo de información, y también qué otros temas les gustaría que abordemos. Si bien en carpeta tenemos protecciones, tenemos telemedición, tenemos en mente también el tema de generación distribuida con fuentes renovables y algunos otros temas
que seguramente son de interés. Refuerzo esto de que siempre la devolución o la evaluación que ustedes hagan de este tipo de charlas y la devolución hacia nosotros nos sirve para sumar y devolverles a ustedes después algo mejor, o al menos cada vez mejor. Agradecer obviamente a la empresa Fogama por brindar, abrir su empresa y todo lo que hacen hacia nosotros. Y bueno, dar las gracias a los 40 que han estado permanentemente durante estas 2 horas escuchándonos. Bueno, nada más. Buenos días y gracias a todos. Bien, gracias Mario, un saludo para Daniel, para Martín, para Ariel, bueno, para Germán también, quien hizo su exposición. Ya saben cómo encontrarlos a Fogama allí en las redes sociales, o nos consultan, los buscan, y estamos en contacto. Para cualquier cuestión, la charla ya saben quedó grabada, si alguien quiere volver a repasar algunos conocimientos, lo vamos a estar distribuyendo también en las personas que se inscribieron a este encuentro. Así que un saludo para todos y nos estamos encontrando por estas ventanitas en cuanto podamos, y ojalá que pronto también podamos hacerlo de manera personal, donde los vínculos allí seguramente se pueden afianzar y ahí también podemos aprovechar mejor todos los conocimientos, las dudas, las preguntas y demás. Así que con la esperanza de que podamos reeditar este tipo de encuentros de manera presencial muy pronto, les mandamos desde aquí un saludo grande, gracias por estar presentes y acompañarnos en esta iniciativa. Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, también comentarles que cuando anden por acá por Buenos Aires, nosotros estamos dentro del Cava, así que a 20 minutos del centro, nos avisan y el mismo día puede ser, se pegan una vuelta y con todo gusto les mostramos lo que estamos haciendo. Tenemos una planta de la que nos sentimos orgullosos y entiendo que venga de ustedes se va a quedar, se va a asombrar de lo que va a ver. Así que estamos abiertos a cualquier visita que ustedes quieran organizar. Va a ser un placer. Muy bien, gracias Daniel, tomamos nota. En algún viajecito seguramente alguna de las cooperativas también se va a aprender. De acuerdo. Cerramos la sala. Un saludo para todos. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias por todo. Chao, gente. Buen día.